Hola, bienvenidos a En Manos del Guionista. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Laura y te doy las gracias por haber decidido dedicar este ratito a escucharme, y si no es la primera vez que vienes, pues muchísimas gracias por haber repetido. Espero consideréis suscribiros si os gusta el contenido de este canal. Yo lo empecé hace exactamente un año. Publiqué el primer vídeo con la intención. Al principio pensaba que sería más desde mi propio testimonio, hablar del Señor desde mi testimonio. Soy completamente novata, para que no queden dudas sobre eso, pero muy pronto se convirtió más bien en comparto las cosas que voy aprendiendo y no tanto en compartir mi historia personal. Hoy sí que el vídeo va a ser más personal porque esto es lo que pasó el otro día. Puse un sticker de preguntas en Instagram. Para los que no estáis en Instagram, hay una función en la que tú puedes poner, es como una casilla en la que la gente puede escribirte preguntas y luego solo tú ves quién ha hecho la pregunta. Cuando la respondes no se ve quién la ha hecho. Y puse un sticker pidiendo preguntas sobre cualquier tema. Normalmente me preguntan mucho sobre educación porque a eso me he dedicado los últimos 15 años y a veces me preguntan de algún otro tema, pero me llevé la sorpresa de que todas las preguntas que había, y no eran muchas, la primera sorpresa fue que no eran muchas preguntas. En mis buenos tiempos me llegaban a lo mejor 50 preguntas cada vez que ponía un sticker. Esta vez creo que hay 5 o 6, pero todas tenían que ver con la fe. Y eso me sorprendió, por un lado, y por otro lado decidí que prefería contestarlas en un vídeo en este canal de YouTube para mantener un poco los temas separados. Entonces a la gente de Instagram que preguntó les voy a decir que vengan a ver el vídeo aquí. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a contestar las preguntas lo mejor que pueda desde mi ignorancia. Bueno, lo primero no es una pregunta, es un comentario que dijo: me encanta la cadena con la cruz, porque en el sticker puse una foto mía y se veía esta cruz. La llevo siempre, día y noche, me esté bañando en la playa o me esté duchando, la llevo siempre puesta. Esta en realidad es de mi hijo, pero como él tiene otra doradita, pues le pedí que me dejara esta y ya me la he hecho mía, la llevo siempre. Creo que es una... Sé que hay gente que lleva cruces por estética o por moda, pero también es una forma de evangelizar, el que la gente vea que tú llevas una cruz, que yo creo que se ve que no es solo decorativa, o que llevas la alianza de casado, o que llevas un decenario aquí. Muchas veces da pie a la gente a preguntarte, o a lo mejor no se atreven a preguntar. Yo a veces lo veo que no se atreven a preguntarte directamente, pero sí se van como con eso en la cabeza y mira, nunca sabes dónde vas a estar plantando una semillita. La siguiente sí es una pregunta y dice: ¿cómo te comunicas con Dios? Voy a intentar resumirlo mucho. No voy a explicar aquí mi testimonio de mi encuentro con el Señor, porque eso es una historia muy larga. Es un vídeo que dura 1 hora. Está publicado en otro canal, en el canal del Rosario de las 11. Os voy a dejar el enlace para quien no lo haya visto. Creo que si veis ese vídeo primero, hay algunas cosas que voy a contar aquí que vais a entender mejor. Tuve una dificultad a la hora de comunicarme con Dios, como dice ella, porque tuve 2 experiencias sensoriales en las que yo escuché la voz de Dios. No era un sueño, no era algo en mi cabeza, era en mi oído, como puedo escuchar a una persona que venga ahora y me hable. Solo que yo sabía que no era una persona, no había nadie allí, no estaba dormida, y fueron mensajes contundentes, muy directos, fueron muy contundentes. Entonces, después de eso, ya fue cuando yo volví a la iglesia y empecé a intentar tener una rutina de oración. Digo intentar porque fue una cosa también súper complicada y luego hay otra pregunta sobre ese tema. Pero claro, me costaba mucho la parte de saber qué quiere Dios de mí, porque claro, si la otra vez me lo dijiste al oído, yo ahora necesito que me lo sigas hablando así de claro, porque si no es que no me entero. Y claro, es mucho más sutil y tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, y la digo entre comillas porque no es la voz que oyes con tus oídos, es qué te está diciendo, qué te pide, ¿no? ¿Qué quiere de ti? Entonces, sí o sí tienes que... Bueno, primero frecuentar los sacramentos, por supuesto, y luego tener una rutina de oración, porque rezar es la manera en que conocemos a Dios. Por supuesto hay que leer las escrituras y hay que estudiar un poco, ¿no? Pero hay que rezar, y cuando rezas es una comunicación bidireccional, no es solo yo le hablo a Dios, aunque muchas veces se siente así. Muchas veces piensas:
estoy hablando con las paredes, o peor, estoy hablando sola conmigo misma, estoy completamente loca porque le hablo a quien le hablo a nadie, porque nadie me está contestando. Esa muchas veces es la sensación y es completamente normal y es parte del proceso, y hay que insistir en esa rutina de oración. Entonces, ¿cómo yo me comunico con Dios? Primero, con mucha familiaridad, lo cual hay que tener cuidado con no traspasar la línea del colegueo con el Señor, porque al final sigue siendo Dios Todopoderoso, tu Padre y Creador, y hay un debido respeto y unas debidas formas que hay que mantener, pero también la cercanía está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijos, pues mis hijos consideran que somos amigos, aparte de ser madre e hijo, somos amigos también, porque hay una cercanía y hay una confianza. Y esa confianza solo la puedes tener cuando conoces muy bien a la otra persona. Entonces, en este caso, ¿cómo conocemos a Dios? Con los sacramentos, leyendo la Biblia, teniendo lecturas espirituales y rezando. Así es como me comunico con Dios. Y lo más importante es que tuve que aprender cómo decirle las cosas, cómo pedirle las cosas, qué decir y qué no decir, porque antes de mi conversión, cuando yo hablaba con Dios, siempre era o pidiendo cosas según lo que yo quería, según mi criterio, o quejándome, o como diciendo, no entiendo por qué pasa esto no está bien, esto no es justo, que creo que es algo muy habitual, creo que es algo muy humano, pero es algo que tenemos que corregir. Se corrige con la práctica, como ya dije, y empecé a rezar primero dando gracias. La costumbre de dar gracias te obliga a fijarte en todo lo bueno que hay en tu vida, que muchas veces en un nivel superficial lo mejor no parece bueno. Cuando te pasa una desgracia, te pasa algo grave, y con el tiempo aprendes a ver que también eso fue para bien. Eso es muy difícil de entender cuando no lo has vivido, pero es tener esa costumbre. Y saber también, obviamente la Biblia dice pedid y se os dará, obviamente puedes pedir lo que consideras que es bueno para ti, pero siempre lo tienes que pedir con la coletilla de si conviene, si es tu voluntad, si esto es lo que tú quieres. El propio Jesús rezaba así y decía, yo no quiero que pase esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la parte difícil, y de hecho un sacerdote amigo, una vez que le preguntaron sobre este tema, ¿no?, de cómo saber qué quiere Dios de mí y si estoy dispuesto, y dijo, lo mejor que puedes hacer es rezar el Padre Nuestro y ver cómo reacciona tu cuerpo cuando llegas a la parte de hágase tu voluntad. Y ahí verás si estás dispuesta o no estás dispuesta. Y la otra parte de esta comunicación es el silencio, porque como he dicho, Dios normalmente no te habla al oído, a veces sí, pero normalmente no. Ni se te aparece en forma física ni nada por el estilo. Entonces tienes que aprender a estar en silencio para recibir esa comunicación de su parte, y vas a ir aprendiendo, vas a ir desarrollando esa sensibilidad para ir viendo cuando pasan cosas, o cuando yo suelo usar una expresión que es un poco New Age, que es tener una descarga y de repente hay algo que no sabes por qué, pero de pronto lo ves claro y sabes que eso viene de Dios porque te da paz. A lo mejor también te da miedo, pero te da un miedo que te da paz. Y esa es la forma de comunicarse con Dios. No es algo que se consiga de un día para otro, al menos no es mi caso, pero es algo que merece mucho la pena practicar y trabajar. La siguiente pregunta dice, libros del Evangelio para niños de 10 a 12 años que nunca han dado religión. Os voy a enseñar algunos que usamos nosotros, que ya los he recomendado otras veces. Tengo aquí 2 Biblias infantiles. Esta, que nos gusta mucho, es muy bonita, pero está muy resumida. Entonces, está muy bien para niños muy pequeños y para niños que no conocen nada de este tema, y es una primera aproximación. Entonces, tienen poco texto por lo general, tienen unas ilustraciones muy bonitas, pero las historias están muy resumidas, hay muchas historias que ni siquiera salen, o sea, es muy muy resumido, pero es una buena aproximación para niños pequeños o niños que no saben nada del tema. Y esta otra Biblia, que también tiene ilustraciones muy bonitas, es mucho más completa. Como veis, tiene mucho más texto, y aquí sí están casi todas las historias, casi todos los personajes, está todo aquí. Además usamos estos libros que son de catequesis de iniciación cristiana para niños, que os voy a dejar el enlace de donde los venden. También tienen unas ilustraciones como muy modernas, y siempre hay un tema
y luego hay algunos ejercicios para ver si hemos entendido lo que hemos leído. ¿Qué pasa? Que los niños, cuando empiecen a leer esto, que deberían leerlo contigo, sobre todo si no saben nada del tema, te empezarán a hacer preguntas que no vas a saber responder. Eso es completamente normal, eso está bien, y también está bien decirle al niño, mira, no tengo ni idea, pero lo vamos a investigar. Y para eso, si no tienes a quien preguntarle, yo recurro mucho a una página que se llama Catholic Answers, y vi que está en español también. Entonces es como un buscador, es como si fuese un Google, pero todo católico. Y le pones allí la pregunta que tienes y te salen artículos, o a veces es formato podcast, con la respuesta, y hay cosas muy concretas y explicadas de una manera muy resumida, muy bien. Siguiente pregunta. Dice, más que una pregunta es un tema, la separación matrimonial en católicos. Mira, no soy quien para hablar de este tema. Yo empecé la casa por el tejado, pero estoy convencida de que la relación cambia mucho si la separación no está sobre la mesa, si de entrada no es una opción. Obviamente, sé que hay casos excepcionales, casos extremos, en los que puede que no te quede otra opción y que sí sea lo mejor que puedes hacer, pero no vamos a ir a la excepción, vamos a ir a la regla. Y la regla es que, primero, considero que se falla mucho en la preparación al matrimonio, que a los jóvenes se les tiene que preparar mejor, primero en conocimiento de la fe, y segundo en conocimiento de lo que es un matrimonio. Saber qué buscas en esa otra persona, cómo saber quién es esa persona para ti, y luego cómo llevar las cosas del día a día. Porque una cosa es como, digamos, la teoría del matrimonio, otra cosa es, vale, pero luego yo estoy en mi casa y este tipo me saca de quicio y no nos ponemos de acuerdo, y entonces, ¿qué? Entonces las cosas del día a día pues también son muy importantes. La diferencia es que si tú no contemplas de entrada nunca la separación, cualquier dificultad que tengáis, vas a buscar la manera de resolverla bien para todos, bien para el proyecto común que tenéis, que es el matrimonio. Y esa es la diferencia con la gente que yo veo que no tienen un matrimonio católico. A lo mejor lo tienen sobre el papel, pero luego en el día a día no es así, o la gente que simplemente convive, que no tiene una práctica religiosa. Claro, dificultades tenemos todos, y cuando llevas 20 años, 40 años con la misma persona, problemas hay muchos. Y creo que es demasiado fácil a corto plazo decir, pues cojo la puerta y me voy, pero que en realidad a largo plazo muchas veces no es la mejor opción. Hay otros canales que hablan de estos temas, de relaciones de pareja, matrimonio, teología del cuerpo y todo eso. Si tenéis canales, cuentas de Instagram o libros sobre este tema, podéis ponerlos en comentarios y vamos recopilando entre todos. Me han preguntado varias veces quién es el monje del que hablas a veces y cómo le conociste, y de hecho uno de los últimos vídeos que hice tiene una cita de él, pero a mis editores se les olvidó firmarla y poner el nombre. Está la cita pero no está el nombre, pero la cita sobre el silencio es de él, porque tiene un libro, bueno, no lo tengo aquí, sobre el silencio. Él es un monje benedictino, es muy mayor ya. No voy a decir cuántos años tiene porque es muy presumido y no le va a gustar que lo diga. Es broma. Yo con él siempre tengo bromas. Él fue el director espiritual de mi padre. Yo le conocí personalmente cuando yo tenía, creo que 16 años. Y desde entonces hemos tenido una relación un poco como el Guadiana. No continuada, pero sí muy cercana. En momentos muy clave de mi vida, él ha sido la persona que ha estado ahí. Cuando he tenido un problema muy grave, él es a quien he llamado. Y antes de casarme, fui a visitarle con mi marido para que se conocieran, para contarle la historia, pero también para pedirle consejo. Yo quería como su cursillo prematrimonial express, y realmente lo hizo. O sea, nos resumió el cursillo prematrimonial en una frase que era deciros las cosas, básicamente. Y luego la luna de miel también la pasamos con él en el monasterio, y es una persona excepcional. Tiene un gran don para ver más allá de las apariencias. Hay cosas que no hace falta ni que se las digas, él ya las sabe, te mira a los ojos y ya lo sabe. Y bueno, me gusta mucho también esta forma que tiene de hablar, en la que da consejos y piensas, ¿cómo puede ser que alguien que vive dentro de un monasterio desde que era
prácticamente un niño, esté tan al día de las cosas del mundo, de las cosas del día a día, de las cosas de los matrimonios y las familias, y que sea tan certero siempre en sus consejos. Entonces, mi consejo es: pon un monje en tu vida. Aquí va la pregunta relacionada con el tema anterior, que era cómo te comunicas con Dios, y aquí me preguntan cómo conseguiste tener una rutina de oración. Se me hace muy difícil empezar, el día a día me come. Y creo que esta persona es madre con hijos, entonces ya sé de qué hablas. Conseguí tener una rutina de oración. Ahora mismo tengo que decir que me ha saltado por los aires bastante, porque no estoy en mi casa, llevamos unos meses fuera de casa y en proceso de mudanza, ha sido todo un poco complicado. Entonces vamos haciendo lo que podemos. Sí que me ayuda mucho llevar esta pulserita, que es un decenario, tiene 2 decenas para ir rezando. Y eso ayuda porque en cualquier momento lo tienes a mano, y en momentos a lo mejor de estar esperando, típico momento que igual mirarías el móvil, pues en vez del móvil te pones a rezar unos Ave Marías o lo que sea. Entonces, lo que a mí me ayudó mucho, lo he comentado otras veces, es hay un libro que se titula Regla de vida para una madre, que justo lo leí después de una de mis visitas al monasterio. Yo siempre volvía del monasterio con la fijación de qué podemos aprender de ellos, y siendo que nuestra vocación es tan distinta de la de ellos, cómo podemos aplicar algo porque a mí el tema de la gestión del tiempo y la organización siempre me ha interesado mucho, casi hasta el nivel obsesión. Y claro, iba allí y veía su planificación y pensaba, es que lo tienen todo pautado, en cada momento saben exactamente qué tienen que hacer y tienen tiempo para todo lo que realmente es importante para ellos, y qué puedo aplicar de ese tipo de organización a una familia donde trabajamos, tenemos negocios que dependen de nosotros, tenemos hijos, tenemos que cocinar y tenemos que pagar facturas y un montón de cosas. Y entonces leí el libro Regla de vida para una madre y reestructuré toda nuestra planificación, la personal mía y la familiar. Borré todo el calendario y lo empecé a rellenar empezando por la oración. Algo tan simple como a las 12 del mediodía paramos lo que estemos haciendo, según qué trabajo tengas, o si es un niño que está en el cole no lo va a poder hacer. Pero si puedes, tan simple como a las 12 paramos, rezamos el Ángelus, literalmente se tardan 2 minutos en rezar el Ángelus y luego sigues con lo que hicieras. O acostumbrarte a bendecir siempre la mesa, también son 30 segundos decir una bendición, pero es acostumbrarte siempre, así estés comiendo en el McDonald's, tú bendices tu comida. Y luego ir poniendo, pues obviamente reservar tiempo para la misa, si puedes para la adoración eucarística también, para el rosario, no tiene por qué ser el rosario entero, no tiene por qué ser cada día, puedes empezar haciendo el rosario un día por semana, por ejemplo, y poco a poco vas a ver cómo vas añadiendo momentos de oración, pero teniendo en cuenta también que oración no es solo sentarte en silencio a rezar un rosario durante media hora. Oración también es, haciendo la comida y mientras a lo mejor voy cantando. A mí la música me ayuda mucho también para rezar, o voy simplemente hablando con Dios, o voy escuchando el rosario en un podcast o algo así. O eso, simplemente estoy hablando con Dios, eso es algo que a mí me gusta mucho, o con mi ángel de la guarda también, es como, bueno, como está siempre conmigo, pues le voy a contar cosas, ¿no? Eso también es una forma de rezar, pero sobre todo no compararte con alguien que a lo mejor lleva 40 años rezando todos los días y teniendo una vida de fe como ya súper esplendorosa, ¿no? Cada uno está en el punto que está, y hay fases también, y es algo a lo que te vas acostumbrando. Es como el ejercicio físico realmente, este es el ejercicio del alma, y a veces da pereza, no tienes ganas, no encuentras el tiempo, pero luego lo haces y dices, si esto me sienta súper bien, ¿por qué no lo hago más? Soy idiota, sí, soy idiota. Y la última pregunta es sobre la consagración a Jesús por María. Básicamente, cuando puse que íbamos a consagrarnos, la pregunta que todo el mundo hizo fue, ¿eso qué significa? ¿Cómo se hace? Entonces voy a hacer un vídeo completo sobre ese tema para explicar qué es, por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué significa, qué implica, a qué te comprometes. Y como siempre digo, si tenéis alguna pregunta que no sea qué es esto de la consagración, podéis dejarla en comentarios. Cuando ese vídeo esté publicado, va a salir aquí, en el que mientras no esté el vídeo de la consagración publicado, aquí te va a salir otro vídeo que también puedes ver, y cuando esté el otro ya saldrá aquí.